amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 6 de esta serie sobre el santuario. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del día más importante en el ámbito religioso del pueblo de Israel, el que se conoce como Día de Expiación. ¿Por qué era tan importante este día? ¿Y cuál era el significado que tenía para el pueblo de Dios? Esto es lo que veremos a continuación. Hemos estudiado anteriormente cómo los israelitas llegaban al santuario para presentar sus ofrendas y sus sacrificios. Hemos visto también cómo ellos tenían que colocar sus manos sobre la cabeza del animal y tenían que confesar sus faltas y sus pecados. Entonces tenían que degollar al animal y su sangre era derramada. Cuando el animal finalmente moría, el hombre sabía que su pecado había sido finalmente perdonado. Salía entonces del santuario con la total seguridad de haber obtenido el perdón de Dios. Pero ¿qué sucedía en realidad con ese pecado que había sido confesado sobre la cabeza de este animal? Nosotros vemos que la sangre del animal era colocada sobre los cuernos del altar de bronce. En otras ocasiones, esta sangre era derramada al pie del altar. Pero también había algunas ocasiones cuando la sangre era llevada dentro del lugar santo y era rociada en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esto nos habla de que esos pecados que el pueblo confesaba eran en realidad trasladados al santuario, y el santuario entonces quedaba contaminado por el pecado del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos tener la certeza de que esto era así? Porque nosotros podemos leerlo en lo que dice el versículo 16 del capítulo 16 del libro de Levítico. Aquí claramente nos dice que Dios le dice a Moisés: así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Cada día los hombres llevaban animales para confesar su pecado al santuario. La sangre de estos animales era derramada en el santuario. El pecado de estas personas contaminaba el santuario. Por lo tanto, era necesario que un día al año los pecados del santuario fueran totalmente limpiados. El día de expiación nos habla acerca de este proceso de limpieza y de purificación. El día de expiación es el día en el cual Dios finalmente le muestra al pueblo de Israel cuál va a ser la solución que Él le va a dar al problema del pecado. Los sacrificios que el pueblo de Israel hacía a lo largo de todo el año servían para acercar al hombre a Dios. Pero en el día de expiación, el hombre ahora se encontraba directamente con Dios. Iba a pasar al lugar más sagrado de todo este mundo, al lugar santísimo del santuario terrenal. El sumo sacerdote iba a encontrarse con Dios cara a cara. Por eso era tan importante este día. Era un día que se celebraba en una fecha muy especial, y la fecha fue establecida también por Dios mismo. Esto lo vemos precisamente en el capítulo 16
versículos 29 en adelante del libro de Levítico. Tendréis esto por decreto perpetuo: el día 10 del séptimo mes ayunaréis, no haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Es para vosotros sábado de solemne reposo, en que ayunaréis, decreto perpetuo. Aquí nos damos cuenta de la importancia que tenía el día de expiación. Era llamado día de reposo. No importaba si caía cualquier día de la semana. En este día especial, todos los israelitas tenían que dejar todas sus actividades a un lado. Tenían que llegar ante la presencia de Dios con un total sentido de solemnidad, ayunando y orando, porque este día el hombre se iba a encontrar directamente con Dios. Vamos a ver qué era lo que se hacía de manera general en el santuario en este día tan especial que es conocido como el día de la expiación. El sumo sacerdote llegaba por la mañana trayendo consigo un becerro y un carnero. Asimismo, tomaba de la congregación 2 machos cabríos y un carnero. El sumo sacerdote era el único que ministraba durante este día. Se tenía que lavar completamente y debía vestirse con las vestiduras santas. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto representa la perfección y la pureza que debía tener aquel que iba a representar al pueblo de Israel. Entonces tomaba el becerro que había llevado y lo sacrificaba en expiación. De esta manera hacía la reconciliación por sí mismo y por su casa. Tomaba la sangre del becerro y la llevaba dentro del tabernáculo, llevando consigo 2 puños de incienso y brasas del altar, hasta el lugar santísimo. Allí colocaba el incienso sobre las brasas del altar, y el lugar se llenaba de humo y del aroma del incienso. Entonces tomaba la sangre del becerro, y con su dedo la salpicaba 7 veces sobre el propiciatorio. Después de esto, salía del lugar santísimo, hasta el atrio donde se encontraban los machos cabríos. El sumo sacerdote previamente ya había echado suerte sobre estos machos cabríos. Una suerte era para el Señor y la otra suerte era para Azazel. Esto consistía en una pequeña caja donde había 2 tablillas. En una tablilla estaba escrito para el Señor y en otra tablilla estaba escrito para Azazel. El sumo sacerdote tenía que meter sus manos en esa caja y al azar tenía que tomar una en cada mano. Entonces iba donde estaban los machos cabríos y colocaba una mano encima de cada uno. Abría la mano y se leía en la tablilla para el Señor y en la otra se podía leer para Azazel. Tomaba aquel sobre el que había caído la suerte por el Señor y lo sacrificaba en expiación por los pecados del pueblo. Tomaba la sangre del macho cabrío y hacía lo mismo que con la sangre del becerro, llevándola hasta el lugar santísimo y rociando la sangre 7 veces sobre el propiciatorio. De esta forma se hacía expiación por el pueblo. Entonces el sumo sacerdote salía del lugar santísimo hasta donde estaba el macho cabrío por Azazel, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Cuando había terminado, una persona que había sido designada para esto llevaba a este macho cabrío al desierto donde era abandonado. Después Aarón entraba a la tienda de la reunión y se quitaba los vestidos de lino que se había puesto para entrar en el santuario y los dejaba allí. Luego se bañaba en lugar sagrado y después de ponerse sus vestidos salía y ofrecía su holocausto y el holocausto por el pueblo. Quemaba sobre el altar la grasa de la víctima de la expiación. El hombre que había llevado al macho cabrío a Azazel lavaba sus vestidos, se bañaba
y después entraba en el campamento. Entonces sacaban fuera del campamento el becerro y el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para efectuar la expiación. Consumían entonces a estos animales completamente en el fuego. El día de expiación nos habla de cómo Dios va a eliminar el pecado de manera definitiva. Parte muy importante de este día era lo que sucedía con los machos cabríos. El macho cabrío es símbolo de pecado, y sobre estos machos cabríos se habían echado suertes, uno por el Señor y el otro por Azazel. El macho cabrío por el Señor simboliza a Cristo Jesús, quien vino a este mundo como uno de nosotros, tomando sobre sí nuestro pecado y recibiendo la paga que nosotros merecíamos. Su sangre fue derramada en esta tierra y murió a causa de nuestras iniquidades. Al tercer día resucitó, y 40 días después subió de nuevo a los cielos, continuando su labor. Ahora, como nuestro sumo sacerdote, se presenta delante del Padre y presenta su sangre como un perfecto sacrificio por nuestros pecados. Su sangre cubre solamente los pecados que han sido confesados por su pueblo. De esta forma purifica el santuario celestial. Cuando haya terminado su obra, al igual que sucedía en el santuario terrenal, saldrá del lugar santísimo y volverá a reunirse con su pueblo en la tierra. Cuando venga, colocará el pecado de su pueblo sobre el verdadero responsable del mal, sobre Satanás, quien es el autor y el originador del pecado, simbolizado por el macho cabrío Azazel, sobre el cual eran depositados todos los pecados del pueblo de Israel. Finalmente, Dios consumirá a sus enemigos con fuego, y no quedará de ellos memoria. Hemos podido ver de manera general lo que sucedía en el santuario en el día de la expiación. La palabra expiación viene de una palabra hebrea que significa cubrir. Esto nos permite recordar el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron por primera vez. Dice la Escritura que ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos, y para cubrir su desnudez tejieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sin embargo, Dios había provisto para ellos 2 túnicas de pieles. La túnica de piel que este día cubre mi vida y puede cubrir tu vida se llama la justicia de Cristo. Nuestra imperfección, nuestros pecados, nuestra maldad es cubierta por su justicia. De esta manera cada uno de nosotros se puede presentar dignamente delante del Padre. Recordemos que las vestiduras de los sacerdotes les iban a dar dignidad y honra, y es lo mismo que provee Dios para nosotros en este día. Estas vestiduras que Él ya nos da y nos ofrece de manera gratuita, nos dan honra y nos dan dignidad. El sumo sacerdote se presentaba delante de Dios solo una vez al año. Nosotros, en este tiempo, a través del sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad de presentarnos no solo una vez, sino diariamente delante de Él. Tenemos acceso al Padre por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Si es tu deseo que Cristo Jesús cubra tu pecado, tu maldad, tu suciedad, para que puedas acercarte dignamente y confiadamente a la presencia del Padre, debes entonces aceptar su justicia. Cristo Jesús te lo ofrece de una forma totalmente gratuita. ¿Aceptarás tú este maravilloso regalo? Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios transforma en santuario
santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal. Dios, transforma